los que tienen que exponer. ¿Se entendió? Doctor, ¿puede repetir, por favor? Sí, que el próximo día martes es el primer seminario. En el seminario son ustedes los que tienen que exponer. ¿Cómo así? Se va a dividir el grupo en dos. Se supone de que cada profesor debe de tener un grupo, pero la coordinación ha decidido de que más o menos cada 10, 11 alumnos tengan dos profesores. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, la reunión va a ser entre 10 a 12 alumnos con dos profesores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, un grupito tiene que preparar un grupo va a exponer el seminario. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero, ¿cuál de los dos grupos va a preparar? Eso de ahí lo va a decidir los profesores el mismo día martes. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes tienen que preparar una exposición en PowerPoint, ¿de acuerdo? Y ese PowerPoint tiene que ser entregado y tiene que ser colgado. Debe tener una fecha que vamos a quedar con la doctora Karina hasta cuando les dan plazo para entregar. ¿Entendieron esta parte? Doctor, disculpe, usted menciona que el grupo que vaya a exponer se nos va a avisar el mismo martes. Entonces, Sí. se supone que todos tenemos que preparar el tema para ver quién expone ese día, ¿no? Sí. Sí. ¿Por qué razón? Porque cuando se les dice, bueno, tal grupo va a exponer, entonces ese grupo estudia y prepara y el otro grupo no estudia ni prepara nada. Y así creo de que no avanzamos mucho. No sé si te respondo con eso, María. Sí. Disculpe, ¿cuándo nos avisarían qué doctores nos corresponden por grupo? Eso ya debe de estar en la coordinación. Hay un listado. Hoy día voy a hablar con la doctora Karina para que salga todas estas cosas. Por eso esta semana es una marcha en blanco, pues, ¿no? Yo supongo que es en todos los cursos, ¿o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces, ven, demoramos en andar. Lamentablemente no todo está así preparadito como quisiéramos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿de dónde van a sacar ustedes? Bueno, hay un montón de fuentes, pero en términos generales, no necesariamente todas las fuentes son las mejores, las actualizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, sorpresa, el doctor Hirakata les va a adelantar una clase que está casi al final del curso, que es abdomen agudo quirúrgico. Y lo que tienen que hacer es lápiz y papel. Supongo que pueden hacer capturas de pantalla, pero no me pericoteen toda la exposición, pues no van a agarrar, le van a cambiar el nombre y la van a presentar así nomás. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor, buenas tardes. Sí. Disculpe, es que me están diciendo que hay compañeros esperando en sala de espera. A ver. Sí, ya. Admitir. Claro, pero imagínense, pues, por eso pasa cuando entran tarde. Ya. Pero yo sé que tienen problemas y hay alumnos que están escuchando la clase en celulares. Debe ser medio complicado escuchar clases en celulares sentados en el baño. Debe ser una cosa media complicada, ¿ya? Lo lógico es de que estén sentaditos frente a una laptop o una tablet grande de 12 pulgadas, pero escuchar las clases en una pantallita de un celular es medio complicado, ¿no? Bueno.
No voy a decir, diversos son los motivos para tener que hacerlo, pero en fin, ¿no? Bien, ¿puedo empezar? ¿Todavía somos cuánto? ¿44? Ni todavía están entrando, ¿eh? Bien, entendieron la rutina de lo que vamos a hacer hoy, ¿no es cierto? No, doctor, ¿puede repetir, por favor? Yo sé ti. Ay, es que, doc, me urge ir al baño, entonces estoy preguntando a mis compañeros, pero algunos tampoco lo han entendido. A veces por eso deben unos adelantos, así como deben de instalar una tablet en los baños, en fin. De que el día de hoy, como una cuestión excepcional, Fátima, vamos a admitirla, Fátima, espérense. Listo. Fátima, ¿estás ahí? ¿Listo? Fátima, ¿estás ahí? Ya no. Bueno, no sé si me escuchan o no. Bueno, lo que les estaba diciendo es de que en los días viernes se hace discusión de caso clínico. Pero como estamos en esta primera semana y estamos en una marcha en blanco, entonces no va a haber caso clínico. El caso clínico va a empezar la próxima semana y la próxima semana nos toca abdomen agudo. Y el día martes va a ser el seminario y el día viernes, no, perdón, el día jueves va a ser la discusión de caso clínico. Les vamos a dar un caso clínico con anticipación, debe de ser mañana o pasado más tardar para que lo puedan leer, revisar, puedan en forma individual, ¿cómo se llama? Analizarlo para que el próximo día jueves puedan discutir ese caso clínico, ¿no? Y defenderlo. Que es clínico quirúrgico, ¿ya? Bien, eso es la actividad del día jueves. La actividad del día martes es un seminario. El seminario se realiza con la presencia de 10 a 12 alumnos, con 2 profesores, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dividir esos 10 o 12 alumnos en 2 o en 3 grupos de 5 o 4 o 5 alumnos, depende cómo sea lo más conveniente. Eh, todos los alumnos, todos los grupos tienen que preparar una exposición. Ejemplo, el próximo martes tienen que exponer abdomen agudo. ¿Quién prepara? Preparan todos. Y en ese mismo momento los profesores van a decir qué grupos van a exponer. ¿Por qué hacemos esto? Para que todos lo tengan preparados. Las veces que uno ya con antelación sabe quién va a exponer, ya entonces el resto ya no estudia, no revisa, no prepara nada. Además, ustedes saben de que existen actividades sincrónicas y asincrónicas. Esa presentación la van a tener que colgar, es una tarea también, ¿de acuerdo? Que debe ser revisada por sus profesores y lógico que tenga una calificación. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Yosetti? Sí, doctor. ¿Claro? Doctor, disculpe, dice que el abdomen agudo es de seminario, pero el caso clínico es ¿de qué? También. A los dos son el mismo tema. Sí, o sea, en una semana, cada semana vamos a revisar un tema. Ah, ya, porque en actividad de práctica dice abdomen agudo quirúrgico, preparación del paciente quirúrgico, riesgo quirúrgico, o sea, todo eso es uno solo para martes y jueves, es todo, ¿no? Uno solo, pero por eso, como yo generalmente les proporciono papers, ahora ustedes tienen que investigar, pero cuando yo les digo, bien, preparen una presentación e investiguen, ¿qué es lo que hacen ustedes por lo general? Edwin, ¿qué hacen? ¿Investigar?
Entonces dicen, por favor, SlideShare, ayúdame, pum, buscan SlideShare, una exposición y se la pericotean, pues. Doctor, no todos, sí, yo sé que no todos, pero sí nos hemos encontrado. Y yo no quiero que, lo que quiero es de que más o menos darles los ciertos lineamientos, ciertas herramientas para que ustedes puedan más o menos preparar sus presentaciones y esas presentaciones les sirva, pues, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, Edwin, o es que soy demasiado mal pensado? No, sí. Eso mencionaba respecto al seminario que todos debíamos venir preparados con una presentación y el doctor escogería al azar. Y respecto al caso clínico, ¿es una discusión en grupo o también algún grupo usted va a escoger y debemos presentarle? No. En los días jueves, a ver, ¿alguna vez han estado ustedes en una discusión de caso clínico en un hospital? No, las cosas son única lo estamos llevando virtual, ¿no? Ya, pero en medicina no han visto un grupo de 6 médicos, 2 residentes, 5 internos sentados en una sala presentando un caso y discutiendo el caso. Empezamos a ¿Nunca han visto eso? Y nos dieron la pandemia, nos dieron la cuarentena. Pucha, solo sí, tuvimos 2 semanas de clases presenciales. Ya, pero claro, pero explique la metodología, cómo va a ser la discusión del caso clínico, porque, por ejemplo, es que esto es como explicarles a ustedes, doctor Hiracata, cómo es la Coca-Cola. Entonces, acá en forma virtual yo te voy a decir, bueno, la Coca-Cola es una bebida gaseosa, es decir, que tiene gas, que es de color negro, que tiene un sabor medio a vainillado o cosas así. Y al final lo entenderías, Edwin. Mazo. No, ¿por qué? Porque la única forma de saber lo que es la Coca-Cola es de que te destape una botella y te sirvas y pruebes un trago, ¿no es cierto? Ah, ya, claro. Igualito, ¿cómo les voy a explicar a ustedes cómo es la discusión de un caso clínico si es que nunca lo han hecho? ¿Cómo se hace una discusión en casa con mamá y papá? Terminan peleando. Cada uno defiende su posición. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, mi pregunta iba porque, por ejemplo, hemos tenido hoy día algunos compañeros urología y la profesora, al menos en su curso, presentó el caso clínico y cada uno debatía un punto de vista diferente. Por eso quiero saber cómo va a ser la metodología, al menos en el curso de cirugía, ¿no? Perfecto. Por eso les vamos a proporcionar en ese momento recién la doctora les estaba dictando el caso clínico. No, el caso clínico ya estaba subido en el aula, ¿no? Ya Lo que pasa es que en ciclos anteriores lo desarrollábamos con antelación y lo discutíamos en clase, pero claro, ahora puede ser diferente, por eso. No, bueno, para discutir un caso clínico generalmente con una antelación, espero que sea más tarde mañana o el sábado, les va a llegar un Word en el cual está el caso clínico, ¿de acuerdo? Entonces tienen ustedes todos los días para poder leerlo, investigar y tratar de plantear sus diagnósticos y sus posibles tratamientos. ¿De acuerdo? Eso es para el día jueves. De tal manera que el día jueves van a estar en el aula 10 o 12 alumnos con 2 profesores. Rápidamente un alumno cualquiera lee el protocolo así rapidito y después ya empiezan los profesores a pedir la opinión de cada uno y cada uno debe de sustentar su apreciación acerca del caso. Pero no tenemos que presentar absolutamente nada en el aula virtual nosotros, entonces, de acuerdo al caso clínico. De preferencia, siempre tengan por lo menos por escrito un par de 2 o 3 hojas en el cual están analizando su examen para que lo tengan colgado. ¿Por qué? Porque según la doctora Karina
deben de tener, deben de dejar constancia física de su participación, ¿de acuerdo? ¿Va a ser individual o por Sí, sección? la actividad del día jueves es individual. ¿De acuerdo? Chicos. ¿Es como un informe o solamente Sí, nuestra como un apreciación informe. del... Como un informe. Ah, ok. Pero, por ejemplo, agrupando signos, síntomas, ¿qué se le debió dar? ¿Algo así? Chicos, no, No es tan formal, ¿no? sí, no es tan O- formal. Yo creo que a medida de que van a ir avanzando, van ustedes a ir presentando mejores informes. Básicamente lo que tienen que hacer es analizar, agrupar signos, síntomas, dar un diagnóstico, después plantear diagnósticos diferenciales, hacer un plan de trabajo en relación a lo que habíamos visto sobre historias clínicas, cuando a ustedes se les pide informe, llegan hasta el diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, doctor. Y después del diagnóstico, ¿qué paso sigue? Plan de tratamiento. Plan de trabajo. O Plan de trabajo, exacto. ¿Y el plan de trabajo cuántas partes tiene? El examen, el diagnóstico y el tratamiento. No, el Dos. examen no, pues el examen ya está. El plan de trabajo, ¿cuántos puntos tiene? Tiene razón, un plan de trabajo diagnóstico y terapéutico. Ya, exacto. El plan de trabajo, uno es el plan están tomando nota, el el plan diagnóstico. Es decir, qué análisis, exámenes, radiografías, etcétera, etcétera, van a pedir que sean pertinentes para llegar a confirmar o acercar el diagnóstico. ¿Estamos de acuerdo? Número 2, el plan terapéutico. Es decir, si es que no tienen diagnóstico y el paciente está con dolor, por lo menos un plan tentativo, ¿no es cierto? Un plan inicial. Y si es que ya tienen el diagnóstico, ya diagnosticaron un paciente con fiebre tifoidea, confirmado por aglutinaciones y cuadro clínico, entonces el plan es el plan terapéutico. Vamos a darle ciprofloxacino o vamos a darle cloranfenicol. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otro plan hay? ¿Quirúrgico? ¿Vas a operar a todos los pacientes? El plan quirúrgico entra en el plan terapéutico, porque la cirugía les mencionaba yo, claro, que a la larga sí es una terapia, ¿no? ¿De acuerdo? Chicos, jóvenes sí, que ya han pasado clínicas. ¿Qué plan falta? Se los dije en la clase inicial, bueno, a los de terapéutica les dije. Así, en la clase inicial. ¿Su rehabilitación? ¿Cómo? ¿Su rehabilitación? La rehabilitación viene posterior, porque la rehabilitación ya viene cuando ya se está curando el paciente. Pero primero le confirmas el diagnóstico y después el plan terapéutico. Y el tercer plan. A ver, Alejandro, tienes que ser un capazoto planeando. Siempre se van a olvidar. Anoten. Todo plan tiene un plan diagnóstico, un plan terapéutico y un plan educativo o informativo. Es decir, le tienen que informar al paciente lo que tiene o lo que van a hacer o lo que le van a poner. Y a la familia también tienen que informarle adecuadamente estas cosas. Esto les va a evitar muchos problemas. Entonces, en resumen, cuando ya tienen el plan, ya tienen el diagnóstico, abajo escriben plan diagnóstico, que es para confirmar, el plan terapéutico, que es el tratamiento y las indicaciones que dejamos, y al final el plan educativo. Tiene que estar escrito en la historia clínica dejando constancia que le han informado al paciente, porque el paciente fácilmente puede decir, a usted no me informó, o la familia también puede decir, no, a nosotros no nos informó nada. ¿Me entienden? Y eso debe de dejar constancia en un consentimiento informado. ¿Están de acuerdo, jóvenes?
Sí, doctor. Doctor, buenas tardes. Quería Hola. consultarle sobre los informes. No sé si sería posible mejor si los podríamos trabajar de manera grupal, cosa que así hacemos creo que un mejor informe. No sé ¿Informe de qué? en los informes, por ejemplo, de los casos clínicos. No, no, porque los casos clínicos no, nunca, cada uno debe de tener una idea y un plan, ¿sabes por qué? Porque los casos clínicos es la opinión y la apreciación personal. Tú no puedes dividir, oye, ya tú te encargues del diagnóstico, yo me encargo del tratamiento y yo me encargo de informarle al paciente. ¿Por qué? Porque de repente tú diagnosticas tifoidea y el otro está en su plan, está investigando ¿cómo se llama? Brucelosis, y el otro le está informando al paciente de que no tiene nada. Disculpe, doctor, me había confundido, era del desarrollo del seminario. El seminario, les informé, sí. El seminario, la preparación de la presentación sí es grupal, pero no grupal de 10, de 12, no, sino que se tienen que dividir en grupos más pequeños. ¿De acuerdo? Doctor, una pregunta respecto a eso. En caso clínico hacemos diapositivas, ¿verdad? Sí. No, en caso ¿Cuál de clínico, todas las diapositivas subimos? en seminario, Ajá, en el seminario, perdón. sí. ¿Cuál de todas las diapositivas subimos o en el aula virtual nos va a repartir o cada uno va a tener que subir el trabajo? Porque como estábamos trabajando antes, una persona nomás subía el trabajo y el sistema nos englobaba a todos. Pero ahora... Sí, porque eso también se supone por que debe de... secciones, doctor, el ciclo pasado, no por individual. Yo sé, y justamente tenemos una reunión a las 8 con la coordinación para que nos informe, porque sí sé que el año pasado ha habido problemas al respecto, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero sí, y después el problema es de que la nota, se supone que la nota del seminario debería de ser igual para todos, ¿no es cierto? Igual para todos los del grupo, ¿de acuerdo? En cambio, la nota del caso clínico no, la nota del caso clínico es individual. Sí, doctor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ese es un problema. Doctor, disculpe, usted tendrá cuando ustedes no tienen... ¿Sí? Disculpe, quería saber si usted tenía el cronograma, perdón, de actividades de las prácticas. El cronograma sí ya está, sí, el cronograma ya está. El cronograma, pues se lo voy a pasar, pero la próxima semana, por eso les digo, nos toca abdomen agudo. ¿Ya? Chicos, ese es un problema, porque el único que tiene su cámara encendida soy yo, no les veo la cara, no sé en realidad si están entendiendo o no. ¿De acuerdo? Bien, no sé qué más preguntas hay en relación a las actividades del día martes y las del día jueves. ¿Qué más hay? ¿Ya quedó claro o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor, Sí. disculpe, respecto a la exposición del día martes, que mencionó que van a ser 2 docentes por grupo, que el grupo va a ser de 11 personas, ¿no? Por la sección, que trabajáramos el abdomen agudo. 11 o 12. 11 o 12, sí, dependiendo la sección que hayamos escogido. Estos 11 o 12 preparamos la exposición de abdomen agudo y depende de lo que nos digan el martes, exponen, ¿cierto? Ya, pero escucha, pero al hablar de 11, estamos hablando de agruparlos en grupos, ¿me entiendes? Sí, porque son creo que 5, son grupos de 5, grupos de 6, me parece. Por eso, 5 o 6. Claro, entonces, el grupo de 5 o 6 tiene que preparar la exposición ante el profesor va a escuchar y después de que termine la exposición, el profesor los va a interrogar. Y ahí el profesor lo que tiene que hacer es darse cuenta si realmente están entendiendo lo que están exponiendo, porque muchas veces paporretean su exposición y después cuando los interrogamos no lo entienden.
¿De acuerdo, María? Sí, doctor. Bien, jóvenes, creo que entendí, ¿quedó claro? Sí, sí, doctor. Bien, ok. Como no tengo todavía completo el paper, hoy día lo que vamos a hacer ahorita es lápiz y papel, jóvenes. Aprendan a tomar apuntes. Yo les voy a dar más o menos el esquema de lo que debe de ser, deben de saber ustedes en abdomen agudo quirúrgico. Esto de acá es una clase avanzada, pero yo he invertido el orden en este semestre y esto casi se debe de ver al final, pero como el seminario es la próxima semana, se les voy a exponer. ¿De acuerdo? Si se quedan dormidos, no les voy a entregar esta presentación para que no se lo pericoteen. ¿Ah? Este es el tema del seminario, ¿no? Y solo nos está dando un... Sí. Y del caso clínico también, pero no nos entrega el caso clínico. Les estoy dando yo una empujadita, les estoy dando una ayudadita para que ustedes sean más fáciles de entender. ¿De acuerdo? Ok, doctor. Ya, perfecto. Quizás Edwin estaría bien empezar. ¿Qué enfermedad es abdomen agudo? Varias. Es bien raro el término, ¿no? Eso es lo que quiero desarrollar el día de hoy, ¿ya? Aquí tienen a Osler. Bueno, vamos a ver lo que es abdomen agudo quirúrgico. El dolor abdominal agudo representa entre el 5 al 10% de las consultas en los servicios de emergencia. Fue John Blair Dever, ¿no? Cirujano, quien acuñó el término de abdomen agudo, ¿ya? Él usó por primera vez el término de abdomen agudo. El abdomen agudo tiene que ver con el dolor abdominal. Entonces, tienen que recordar los aspectos anatómicos y fisiopatológicos de lo que es el dolor abdominal. Esto de acá es la clase de anatomía, la clase de fisiología, la clase de dolor, neurología, medicina, que ya lo han visto, pero no sé si es que lo habrán visto desde este enfoque. Tenemos el abdomen, ¿no? Y el abdomen en términos generales, por arriba se relaciona con el tórax, pero va hacia el cuarto, quinto espacio intercostal por arriba, ¿de acuerdo? Y hacia abajo, hasta la cintura pélvica, ¿de acuerdo? Entonces, el plano pélvico, la línea innominada de la pelvis, hasta ahí más o menos debe de ir el abdomen, ¿no? Recordemos de que el diafragma sube y baja, ¿no? Y tiene esta incursión que va entre el quinto, ¿no? Cuarto espacio intercostal del lado derecho, de tal manera que cualquier lesión que afecte a este nivel podría involucrar también vísceras del abdomen, ¿de acuerdo? Según la escuela, esto es semiología, según la escuela francesa tradicional divide el abdomen en 4 planos, en 4 espacios, ¿no? Los hipocondrios derecho e izquierdos y el epigastrio en la línea media, los flancos o vacíos derecho e izquierdo en la zona central, la zona del mesogastrio, región umbilical o región periumbilical. Después, debajo de la línea biisquiática tenemos las fosas ilíacas derecha, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. Esto de acá es un recuerdo semiológico, ¿de acuerdo? A esto ya es harto conocido por ustedes y generalmente suelen ustedes utilizar esta nomenclatura, ¿de acuerdo? Esta es una escuela, la escuela americana, y yo prefiero usar esta denominación. Se divide el abdomen en 4 cuadrantes: cuadrante superior derecho, superior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo, y la región periumbilical, ¿ya? Se puede utilizar indudablemente las dos formas, pero como les digo, yo tengo preferencia más por usar esta forma, y más adelante les voy a hacer el comentario quizás de por qué. Todo dolor abdominal, jóvenes, tiene 3 componentes: un dolor somático, un dolor visceral y un dolor referido. Esto hay que conocerlo. Es imposible entender lo que es un abdomen agudo si es que uno no conoce la posibilidad de que el dolor existan estos 3 tipos de dolor. El dolor somático proviene de
de la piel, de las fascias, los músculos y el peritoneo parietal. Puede ser muy intenso y localizado con precisión. Diferencia el lado derecho del lado izquierdo. ¿De acuerdo? Llegan al sistema nervioso central por los nervios espinales segmentarios. En la parte central del diafragma, el nervio frénico, la parte periférica del diafragma, los intercostales del T7 al T11, la pared abdominal del abdomen desde los nervios torácicos T7 a T12 y el primer nervio lumbar, y en la pared pélvica el nervio obturador, ¿no? De L2, 3 y 4. No se asusten, ¿eh? Yo sé que esto de acá, uy, doctor, con la justa pasé anatomía. El dolor somático explica la hiperestesia cutánea, el incremento de tono y rigidez muscular, el signo de defensa, el rebote, la inflamación del peritoneo parietal, ¿no? Da la hipersensibilidad de rebote localizada, peritonitis focal y también generalizada o peritonitis difusa. Bien, doctor, muy rápido, doctor, repita, ¿no? Yo sé que de repente no lo pueden entender muy bien, pero todos ustedes conocen este gráfico y que los nervios espinales que salen de la región dorsal se van hacia adelante, hacia la línea media, y cada segmento se llama metámera, ¿no es cierto? Hasta ahí, esto ya está más fácil, ¿sí, no es cierto? Esto ya está más fácil. Perfecto, recuerden que en un corte vienen de atrás los nervios y se van por las partes laterales hacia la línea media, ¿de acuerdo? Recuerden de que aquí tenemos la piel, el tejido celular subcutáneo, el plano muscular, la grasa preperitoneal y el peritoneo parietal. ¿Eso sí se acuerdan? ¿Sí? ¿No? Sí, no me acuerdo. Perfecto, sí. Si no, ya entonces lo tienen que revisar, ¿de acuerdo? Entonces, la piel, el tejido celular subcutáneo, el músculo, las fascias de este lado y el peritoneo parietal son inervados por esta inervación somática, ¿de acuerdo? Entonces, si es que yo les meto una aguja acá, lo van a sentir. ¿Cuál es la vía de transmisión? Los nervios somáticos. Si es que hay una inflamación en el músculo, es transmitido a través de los nervios somáticos. Y si es que se irrita el peritoneo parietal, también es conducido por el nervio, los nervios somáticos, la sensación. Eso produce dolor somático. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a hacer una ampliación de todo esto y vemos la piel, el tejido celular, el oblicuo mayor, el oblicuo menor, el músculo transverso, la grasa preperitoneal y el peritoneo parietal. Todo esto lo inerva los nervios somáticos. La conducción es rápida, localiza si es derecho o es izquierdo. Inclusive con un dedito ustedes pueden decir dónde le duele más. Eso es los nervios somáticos, nuevamente aquí establecido por las metámeras. Bien, ¿qué cosa es el dolor visceral? El dolor visceral es el que procede de los órganos abdominales, peritoneo visceral y mesenterios. ¿Ya? Es decir, de los órganos del peritoneo visceral y de los mesenterios, causado por estiramiento de una víscera o mesenterio, distensión de víscera hueca, isquemia o daño tisular químico. Eso depende del dolor de tipo visceral. Este tipo de dolor es mal localizado y generalmente se refiere hacia la línea media. El cólico es un tipo de dolor visceral, habitualmente debido a obstrucción luminal, espasmo de la víscera hueca. En algunos órganos podría discriminar derecho e izquierdo, pero irradiados o referenciados a la línea media siempre, ¿de acuerdo? Es más difícil de ubicarlo con precisión. Y generalmente se acompaña de actividad parasimpática, es decir, este tipo de dolor puede ir acompañado de diaforesis, salivación, náuseas y vómitos, taquicardia, que son reflejos autónomos. Todo esto de acá no utilizan los nervios somáticos, sino que es conducido por el sistema nervioso autónomo. Y recuerden de que tenemos el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. ¿Qué cosa es el sistema nervioso simpático y el parasimpático? A ver, alguien que me dé una respuesta, porque uy, chanfle, doctor, eso lo pasamos por agua caliente en anatomía.
¿Dónde están los nervios? Existen porque les enseñaron a ustedes que existe un nervio radial, un nervio cubital, los nervios intercostales, ¿no? Esos nervios sí, ¿no? El nervio ciático, eso le enseñaron en neuroanatomía. Pero, ¿dónde están los nervios del sistema nervioso autónomo? ¿Qué nervios son? A ver, dígame un nervio autónomo. Vago. El vago, exactamente. Tienen todos, empezando por el oftálmico, el vago, el facial, tienen ramas de inervación autónoma, el nervio vago, sobre todo el neumogástrico, exactamente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista funcional, el sistema nervioso autónomo vegetativo puede dividirse en dos partes: el simpático, situado en la región toracolumbar, y el parasimpático, que se representa en las regiones craneal y sacra. ¿De acuerdo? O sea, el simpático en la región toracocaudal y el parasimpático en esta zona media. ¿De acuerdo? Entonces, y cada uno tiene sus inervaciones hacia cada órgano determinado. Recordemos de que este sistema tiene la cadena de ganglios laterales, ¿no? Hacia la columna, ¿de acuerdo? Entonces, como tenemos acá el nervio, el vago, el palc craneal 10, cardio, neumo, reno, gastroentérico, ¿no? ¿De acuerdo? Y también acá tenemos las cadenas simpáticas, ¿no? Y bien, hay alguna diferencia, acciones del sistema de acuerdo a si sea el sistema nervioso parasimpático o el simpático, ¿no? En el caso de la musculatura licia gastrointestinal, el parasimpático aumenta la motilidad, ¿no? Y el simpático reduce la motilidad, ¿no? Relajan los esfínteres, el sistema parasimpático, en cambio el parasimpático contrae los esfínteres, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera, etcétera. Siempre yo les digo, les hago recordar este esquema embrionario: el tubo digestivo primitivo, y básicamente hacia la irrigación del abdomen tenemos tres grandes vasos: la arteria celíaca, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior, y cada uno va a irrigar determinados, les voy a enseñar que es más fácil aprender anatomía si es que uno tiene este concepto. El intestino anterior, desde el inicio del esófago hasta el duodeno a la altura de la ampolla de váter, es el intestino anterior. Es territorio, esta parte baja, y territorio del tronco celíaco. En cambio, el intestino medio, que va desde la altura del duodeno hasta los 2/3 proximales del colon transverso, es irrigada por la arteria mesentérica superior, y allí va a acompañar algunos nervios, como vamos a ver a posterior. Y el intestino posterior, 2/3 proximales del colon transverso hasta 2/3 superiores del canal anal, ¿de acuerdo? Ya sé que se están mareando, pero ahí vamos, esto es para ayudarles. El plexo solar o celíaco es una densa red nerviosa que rodea la arteria aorta ventral en el punto en donde sale la arteria mesentérica superior y el tronco celíaco, a nivel de la primera vértebra lumbar detrás del estómago. Bueno, esto de acá lo vamos a ver en dibujitos, porque siempre en dibujitos es más facilito, ¿no? Procede especialmente del gran simpático y del nervio vago derecho, y en él se combinan las fibras nerviosas del sistema nervioso simpático y del parasimpático. El plexo solar contribuye a la inervación de las vísceras intraabdominales. Anatómicamente, jóvenes, miren, esto es de Pochet-Dupré, les he pintado, ¿no? Bonito. Tenemos acá el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la mesentérica inferior, y acá tenemos los ganglios parasimpáticos y simpáticos, la cadena lateral,
y estos nervios van a recorrer el mismo recorrido de las arterias. Por eso les enseñé las arterias, porque van a tener los mismos recorridos a esa altura. Si es que uno levanta el estómago, encontramos el tronco celíaco y todo tenemos acá el plexo solar. Entonces, y otra imagen de acá del tronco celíaco, miren, acá tienen la arteria hepática, la esplénica, ¿no? Y acá tenemos la mesentérica superior. Y miren la cantidad de nervios que nunca lo vieron en el curso de anatomía, ¿no? ¿De acuerdo? No lo disecaron, y si lo disecaron, lo sacaron, bote esa grasita, no sirve para nada, para aquí está, pues, ¿de acuerdo? ¿Esto por qué sirve? Porque estos nervios van a acompañar las arterias y se van a dirigir a los órganos, ¿de acuerdo? Existe, de cuenta, pacientes que tienen cáncer abdominal, cáncer de páncreas o cáncer aquí, y produce un dolor que muchas veces es intratable, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podríamos hacer los cirujanos para ayudar a este paciente que el dolor es insoportable? Operamos, veo que la cosa no está muy bonita y que el paciente sufre de mucho dolor. Entonces, yo podría hacer neurolisis de estos nervios, es decir, los podría eliminar. ¿Qué se hace? Se hace una neurolisis química. Se coge alcohol absoluto en una jeringa, alcohol absoluto, se diluye al 50% y cojo una jeringa y le inyecto alcohol absoluto en esta zona. Ubico mi tronco celíaco y inyecto 20 centímetros cúbicos a la derecha y 20 centímetros cúbicos a la izquierda. Con eso el alcohol destruye estos nervios. Y destruyendo estos nervios, voy a cortar la conducción nerviosa y ayudarlo en el tratamiento del dolor. ¿Entienden o no entienden? ¿Se entendió? Sí, sí, lo entiendo. Ya, perfecto. Entonces, ya, muy bien. Entonces, jóvenes, a diferencia de los nervios somáticos que venían así, los nervios, el dolor visceral viene así, ¿ven? De las cadenas laterales se van hacia los plexos y de los plexos acompañan a todos los órganos. Entonces responden al dolor de la distensión, de los cólicos o cuando se irrita el peritoneo visceral. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Entonces, una cosa es el recorrido de los nervios somáticos y de los nervios viscerales. ¿Ya? De tal manera de que si es que hay un dolor en esta zona, de cuenta, el ejemplo típico es el del dolor del apéndice. Les voy adelantando. El dolor del apéndice empieza con un dolor a nivel de epigastrio, es decir, a nivel del plexo solar. Se distiende el apéndice y les duele al paciente en la boca del estómago o en la región umbilical, donde está localizado el plexo solar. ¿Ya? A medida que va avanzando la apendicitis, ese dolor, el apéndice inflamado empieza a irritar el peritoneo parietal. Y en el momento en el cual empieza a haber cierta irritación del peritoneo parietal, ¿quién lo empieza a sentir? Lo empiezan a sentir los nervios somáticos. Y es allí donde el dolor migra de la región periumbilical o de epigastrio hacia el cuadrante inferior derecho. ¿Listo? ¿Me entendieron? Sí, sí, doctor. Además, ¿qué es lo que dice? Que el dolor visceral se acompaña de ¿qué? De manifestaciones de tipo simpático, ¿no es cierto? Es decir, náuseas, vómitos, diaforesis, de todas esas manifestaciones. ¿De acuerdo? Sí, doctor.
Sí, Ya, sí, doctor. perfecto. Entonces, hasta ahí ya nos vamos a entender. Entonces, ya tenemos dos tipos de dolores, el somático y el dolor visceral, ¿de acuerdo? Entonces, la sintomatología, en blanco le he puesto yo el peritoneo de tipo visceral. Cualquier irritación que le caiga acá, se perfora una víscera y empieza a irritar, empieza a doler todo referido hacia la región umbilical. ¿De acuerdo? Hacia la región umbilical, hacia el centro. Miren acá para que vean, acá tienen ustedes el plexo solar y ven lo amarillito, como va acompañando a las arterias y a las venas, ¿de acuerdo? Pero esto no los vemos, pues son muy delgaditas, ¿no? No los vemos, ¿ya? También a los riñones, ¿no? Y a los uréteres, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí entendieron o no entendieron? Sí, doctor. Sí, doctor. Está como, ya parezco yo, profesora de inicial, ¿ah? Ya, más facilito no le puedo dar, ya. ¿Qué cosa es el dolor referido? El dolor referido, el dolor abdominal referido es la sensación de dolor en un sitio diferente al lugar en donde se origina el estímulo, pero en un área inervada por el mismo segmento o adyacente a la médula espinal. Esto ya listo, está tan claro como el agua que yo sé que muy pocos lo han entendido, ¿no es cierto? No es fácil entender esto. Tanto las estructuras somáticas como viscerales pueden inducir dolor referido. Tengan un poquito de paciencia, vamos a entenderlo ahorita, ¿ya? El dolor visceral, hay cuenta, que mejor se los pongo con ejemplo, ¿ya? El dolor visceral del estómago suele referirse al epigastrio. Las fibras aferentes del estómago ascienden con las fibras simpáticas y a través del plexo celíaco y esplánicos mayores entran hacia la médula en los segmentos T5 a T9 y provocan dolor en los dermatomas a nivel epigástrico. Entonces, cuando ustedes comen algo que no está muy bien y empieza a irritar el estómago, ¿dónde sienten el dolor? Lo sienten a nivel de la boca del estómago, ¿no es cierto? ¿Ya? Y de repente este ejemplo no sea muy claro, pero el ejemplo del apéndice es el típico, aquí sí lo van a entender. El dolor visceral apendicular producido por la distensión se refleja a nivel periumbilical. Si es que ustedes empiezan a hacerle una ecografía o una resonancia a nivel del ombligo, ¿van a encontrar algo? No van a encontrar nada, ¿de acuerdo? Luego que la inflamación avanza y produce irritación peritoneal en el cuadrante abdominal inferior derecho, se localiza a este nivel. Entonces, ese es un dolor referido. El dolor referido más claro todavía va en cuando se trata de vesícula, ¿ya? El dolor visceral vesicular va por vía simpática en el plexo celíaco esplánico mayores de la médula T5 a T9. Es un dolor referido epigástrico. Si la vesícula está en el lado derecho, en el cuadrante superior derecho, sin embargo, al inicio del dolor, el paciente dice, doctor, me duele la boca del estómago. Pero cuando empieza a avanzar la irritación y la vesícula se inflama y empieza a irritar el peritoneo parietal del lado derecho, ahí se localiza mejor en el lado derecho. Pero además el dolor del hipocondrio derecho es somático por inflamación del peritoneo parietal adyacente y la vía del nervio frénico. Puede dar dolor reflejo en el hombro derecho. Es típico que el paciente que tiene un dolor vesicular pueda decir, doctor, me duele también a nivel del hombro del lado derecho o del escapular, interescapular. Eso es frecuente. Y entonces ustedes, el paciente dice, doctor, por favor, tómeme una radiografía del hombro derecho. O tómeme una resonancia magnética del hombro derecho. ¿Qué van a encontrar en la resonancia o en la radiografía? Nada. ¿Por qué? Pues es referido. ¿Por qué referido? Porque ahí no hay nada. ¿Me entienden? ¿Se entendió esa partecita? Sí, doctor. ¿Ya lo entendieron claro? Entonces ya hemos hablado de los tres dolores, ¿no es cierto? Entonces y ahora, ¿por qué sucede? Porque tanto la cadena simpática como parasimpática en los ganglios laterales para la conducción del dolor entran hacia la médula espinal.
por el cordón. ¿Qué cordón? ¿Anterior o posterior? Neuroanatomía. Posterior. Posterior, exactamente, posterior. ¿Y de ahí hacia dónde se van? Silencio sepulcral. ¿Cuál es la pregunta? Que una vez que entra el estímulo doloroso hacia el cordón posterior medular, ¿hacia dónde se dirige ese estímulo? Asciende hacia el cerebro. Muchas veces se entrecruzan, ¿no es cierto? De tal manera de que la corteza del lado derecho capta los dolores del lado izquierdo y viceversa. La parte motora también puede pasar lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, doctor. ¿Llevaron neuroanatomía? Sí, sí, doctor. Va de cordón ¿Enseñaron al profesor o lo aprendieron? Entonces, jóvenes, el dolor, ¿dónde se siente? ¿Cuál es el órgano principal para captar el dolor? El cerebro. Porque si su corteza no funciona, no tendrían dolor. ¿No es cierto? Sí. Sí. Chicos, denme signos de vida, díganme de que están vivos, digan que me quieren, pero háganme sentir de que están ahí al otro lado de la línea. Entonces, jóvenes, yo siempre les pongo este ejemplo. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué imagen ven? Un gato negro. Un gato. Un gato. ¿Qué más ven? La sombra. Sombra. Sombra y el piso, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Sí. Perfecto. Haz de cuenta de que el piso es la parte del dolor somático, ¿de acuerdo? El gato es el dolor de tipo visceral, ¿de acuerdo? ¿Existe el piso? ¿Existe? Sí. Sí, es real, es tangible, lo tocan. ¿El gato es real? ¿Existe? Sí. Sí, ¿no es cierto? ¿La sombra es real? ¿Existe? No. No. No, es una imagen, es una proyección, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Entonces el dolor visceral tiene un sustento, un sustrato anatómico, al igual que el dolor somático. El dolor referido, que es la sombra, es la proyección, la interacción entre el gato y el piso. Y lógicamente el sol, pues, ¿no? La luz. ¿Ahora sí me entienden lo que es? ¿Sí? Entonces, en resumen, tipos de dolor: visceral, parietal, referido. El visceral mal localizado, generalmente en la línea media, intensidad variable. Si es que ustedes se van al mercado central, ¿no? Y en el nativo se comen un cevichito que no estaba muy bien por ahora, entonces empiezan a tener un dolor abdominal tipo cólico. ¿Dónde les duele? Les duele generalmente en el centro del abdomen, ¿no es cierto? Parietal. No, es de tipo visceral. Referido. Es visceral, les duele el abdomen, espérense, y generalmente les da náuseas, vómitos, se ponen pálidos, se le baja la presión y se pueden desmayar. ¿De acuerdo? Doctor, disculpe, ¿el tipo cólico no decía que era parietal? No, el dolor cólico es visceral. Visceral, ok. ¿De acuerdo? En cambio, el dolor parietal es agudo, localizado, intenso, aumenta con los movimientos. Hay cuenta si es que les pegan un buen golpe en el abdomen sobre el flanco derecho, no les duele el lado izquierdo, les duele el lugar donde lo han golpeado, ¿de acuerdo? Está localizado, es agudo, es intenso, ¿no? Y si es que ustedes se mueven, aumenta con los movimientos. ¿De acuerdo? En cambio, el dolor referido es la localización somática de una experiencia sensitiva originada en una víscera.
es una sensación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, como la epigastralgia en la apendicitis aguda. Así es, como la epigastralgia en la apendicitis aguda, exactamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es importante. Bien, sigamos. Entonces, los receptores, tanto en dolor acá visceral como somático, tenemos los receptores en el peritoneo visceral, la mucosa y la parte muscular de los intestinos. El somático, el peritoneo parietal, la raíz del mesenterio. Vía simpática, en cambio acá los aferentes somáticos. Estación, los ganglios simpáticos, en cambio acá el ganglio dorsal. La velocidad es muy lenta, ¿no? En cambio acá somático lenta. Las características, sordo y mal localizado, el somático bien localizado, se acompaña de náuseas, vómito y diaforesis, los viscerales. El somático generalmente no, aunque sí un dolor muy intenso podría ir acompañado de náuseas y vómitos también, ¿de acuerdo? Pero generalmente no. Bien, hemos repasado la parte entonces, pero lo primero que tienen que entender bien es la diferencia entre el dolor parietal y el visceral. Ahora, definición, el CIE 10 jóvenes está ahí, abdomen agudo. Abdomen agudo es R10.0. R10.1, dolor abdominal localizado en la parte superior. R10.2, dolor pélvico y perineal. R10.3, dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen. Y R10.4, otros dolores abdominales y los no especificados. Es decir, que el abdomen agudo tiene un CIE, un número en el CIE 10. Esta es una situación excepcional, jóvenes, en todo el clasificador. Las normas técnicas de MINSA dicen que hay una atención de servicios, prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3. La prioridad 1 no espera la atención en unidad de reanimación o trauma shock. La prioridad 2, el tiempo de espera no más de 10 minutos, atención en tópicos de urgencia. Y prioridad 3 se espera de los pacientes primero a la atención de los 1 y 2 y después se atienden en los tópicos de urgencia. Pero como los tópicos de emergencia a veces están así atiborrados como esta imagen de este artista mexicano-americano José Pérez, ¿no? Así están casi todas las emergencias, más todavía en época del COVID. Entonces, abdomen agudo es para el servicio de emergencia. El dolor abdominal en pacientes con shock o inestabilidad hemodinámica es prioridad 1. ¿Qué decía la prioridad 1? Que debe de esperar, ¿no es cierto? ¿O no? No puede esperar. No puede esperar. No debe esperar. Claro. Después, signos y síntomas de abdomen agudo, prioridad 2. Y dolor abdominal leve con náuseas, vómitos, diarrea, signos vitales estables es prioridad 3. Ahora, jóvenes, ¿qué es un abdomen agudo? No existe cráneo agudo o tórax agudo, solo existe abdomen agudo, ¿de acuerdo? No se habla de cráneo agudo ni tórax agudo, sino se habla de abdomen agudo. En urología sí hay un término que ha sido pericoteado por los urólogos de los cirujanos y se llama escroto agudo. Están llevando urología, ¿no? ¿O no? Sí, doctor. Sí, hay un término que se llama escroto agudo. ¿Qué cosa es un escroto agudo? ¿No lo han visto? No, todavía no lo vemos. Perfecto. Un escroto agudo es un dolor testicular súbito, muy intenso, ¿no? Y que puede verse a múltiples causas. Puede ser una torsión testicular, puede ser una orquitis, en fin, ¿no? Diverso. Y es una condición que requiere una evaluación y un tratamiento y un diagnóstico rápido por parte del urólogo. La misma situación, el abdomen agudo, ¿no? Es un síndrome cuyo síntoma capital es el dolor abdominal, de aparición repentina o progresiva, relativamente persistente en el tiempo, de gran intensidad, que requiere del más rápido y preciso diagnóstico posible para dirigir al paciente con celeridad a una intervención quirúrgica o al tratamiento específico de las etiologías o las molestias concomitantes.
qué complejo esta definición. Es amplia, pero no es muy clara, pero sí nos dice, pero no nos dice qué es, ¿no? Es decir, no es una enfermedad, no es una situación, sino es una condición. ¿De acuerdo? Dentro de ellos, las definiciones de abdomen agudo se define como abdomen agudo, un dolor no diagnosticado que se desarrolla bruscamente y dura menos de 7 días. Esto aquí está extraído del manual del Monwright de cirugía, ¿no? Pero me parece 7 días demasiado, ¿no? El abdomen agudo es un cuadro que requiere de atención urgente y que se caracteriza por signos y síntomas de dolor abdominal y reacción peritoneal. Pero también no es patología. O sea, en términos generales, lo común es dolor, ¿no es cierto? ¿Sí? Es la aparición reciente o brusca de un dolor abdominal inesperado, generalmente 24 a 72 horas de evolución, ya no es menos de 7 días. Generalmente asociado a signos y síntomas abdominales. Aquí tienen ustedes la referencia. Pero como pueden ver, si es que ustedes se ponen a buscar en todos los libros y cada uno ubica su libro, va a encontrar un diagnóstico que no es igual al otro. Entonces, al final, bueno, si no todos están de acuerdo y es muy difícil ponerse de acuerdo en qué cosa es un abdomen agudo, ¿no? A la larga es un dolor, pero con esto no nos ayuda mucho. Bien, entonces, ¿qué es lo que más o menos yo he hecho una compilación? ¿Ya? Esta es la definición del doctor César Hirakawa, ya que todo el mundo opina. El abdomen agudo es una situación que pone a prueba los conocimientos, la experiencia, la meticulosidad y los recursos que posee el médico general, el internista y el cirujano. Abdomen agudo no es una enfermedad. Es una condición o situación por la que pasa un paciente y por otro lado, en esa situación, los médicos aún no tenemos el diagnóstico etiológico de esa condición. ¿Repetimos? No, doctor, sí, se comprende. No, doctor, sí se entiende. ¿Sí se entiende? Pucha, qué bacán Sí, doctor. que entiendan mi definición. En esa condición, jóvenes, entonces el abdomen agudo es un enigma, es un acertijo por descifrar, es una adivinanza y también es una amenaza, ¿de acuerdo? O sea, el abdomen agudo le llega al doctor Hirakawa o le llega a la emergencia el abdomen agudo, le llega al internista, el internista dice dolor abdominal, no, que pase al cirujano, dice, ¿no? Y entonces el cirujano dice, uy, le duele el abdomen, carambas, ¿qué será, no? ¿Qué será? Pero en realidad, ¿quién debe de hacer el diagnóstico? ¿Quién es el maestro del diagnóstico? El internista, doctor. El internista. ¿Y por qué razón huye de esa responsabilidad? Por lo mismo que hay diferentes tipos de dolor, no puede identificar de dónde. Claro, pero ¿quién es el médico, el maestro del diagnóstico? El que debe de decir, este paciente tiene tal cosa. ¿No es el internista Libertad? Ajá. Claro, pero en la mayoría de las emergencias, los internistas generalmente le hacen la interconsulta rápidamente al cirujano, por si acaso, dice, para deslindar responsabilidad. Después no vaya a pasar algo y después me echan la responsabilidad. Mejor le preguntamos al cirujano. ¿De acuerdo, Libertad? Ajá. ¿Y qué pasa que, Libertad, llegas tú a la emergencia de un hospital con un dolor abdominal, te reciben en el tópico de medicina y hacen interconsulta a cirugía?
y en cirugía está el R1 ahí sentadito, respondiendo. Y entonces te agarra la barriguita y tú dices, ay, me duele. Y entonces el R1 de cirugía que está tan entusiasmado y que está la noche aburrida y lo que quiere el residente de cirugía es operar porque quiere hacer mano, entonces el residente de cirugía dice, ¡oh! Me llegó una apendicitis. Y entonces va y te pide todos los exámenes preoperatorios. Y después de ahí va a buscar al asistente y le dice, doctor, ya tengo una paciente que se llama Libertad y que ya tiene todos sus exámenes completos y es una apendicitis, doctor, hay que abrirla. ¿Qué te parece? No estaba preparada para que llegara y que me opere. Te estás llorando. Sí, me estoy riendo. Pero no deberían hacer los análisis antes y no justamente, o sea, para evitar una cirugía no deberían hacer los análisis antes para poder investigar qué es lo que tengo. Claro, pero el hombre está con ganas de operar. ¿Me están entendiendo lo que lo que les estoy diciendo? Sí, doctor. Entonces, jóvenes, ¿ya? Es por eso de que cuando uno encuentra una barriguita de este tipo, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Qué preguntas hacen ustedes? Es mamá. Embarazada. ¿Ah? No me digas está embarazada, pues porque lógico, está embarazada porque el diagnóstico diferencial, cualquier otro sería muy, muy difícil. Pero uno se pregunta si es que será hombre o si será mujer, ¿no es cierto? ¿Sí, Libertad? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, cuando uno se enfrenta a un abdomen agudo, uno debe la pregunta no es que si será hombre o será mujer, sino se pregunta si ese abdomen agudo es médico o es quirúrgico. ¿De acuerdo? Pero en realidad quien debería de responder a esta pregunta es el internista. ¿De acuerdo? Pero yo hace mucho tiempo, yo me considero un buen clínico, ¿ah? ¿Ya? Y recuerdo hace mucho tiempo uno de los mejores cirujanos que hay en el Perú, el doctor José de Vinatea, puso en una charla un slide muy simpático que decía abdomen agudo, dos cosas que no hay que hacer, no administrar analgésicos y no internistas, así en medio jocoso, ¿no? No estoy de acuerdo con esa situación, por supuesto, pero refleja la situación, pues, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay un dolor abdominal, nos debemos de preguntar si es que de acá es médico o si es que es quirúrgico. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del médico que atiende a un paciente con abdomen agudo? O sea, un paciente que llega con un dolor. El abdomen agudo da la sensación de que es un dolor que es medio peligroso, da la sensación que si es que no lo atiendo bien o no diagnostico bien, algo malo le puede pasar al paciente. Esa es la sensación que deja un abdomen agudo. Primero, identificar la gravedad del estado del paciente, tratar primero al paciente y luego la enfermedad. Si es que el paciente está doblado, totalmente sudoroso, diaforético, náuseas y vómitos, es un cuadro de gravedad. Si el paciente está chocado, lo primero que tenemos que hacer no es el diagnóstico, sino ya les dije, tenemos los 3 planes, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los 3 planes? Un plan de diagnóstico, un plan terapéutico y un plan informativo. Así es. Primero, el plan, el primer plan, el plan terapéutico, hay que colocar una vía al paciente y si el dolor es tan fuerte, tratar de calmarlo un poco. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? El plan diagnóstico, un hemograma, una hemoglobina, un hematocrito, si es que tenemos ecografía, una ecografía urgente, ¿de acuerdo? Y dentro del laboratorio pedirle cuadros que producen así hemograma, hemoglobina, hematocrito, glicemia, urea, creatinina. Hay que pedirle amilasas porque pancreatitis es un cuadro muy común, ¿de acuerdo? ¿Y qué más? Examen completo de orina, ¿de acuerdo?
grupo RH por si acaso. ¿Tomaron nota? Bueno, ya dijeron. Después lo otro es determinar si el paciente debe ir directamente al quirófano o debe de ingresar para reanimación o observación. Los abdomen agudos también pueden ser traumáticos, pues, ¿no? Si es que una persona viene con un cuchillo clavado en el abdomen, viene chocado, ustedes no se van a preguntar qué será, pues, ¿no? Ese paciente ya el internista lo ve pasar nada más directo a cirugía, el cirujano lo ve y lo sube rápidamente al quirófano, ¿no? Pero eso no es la gran mayoría. La gran mayoría hay que determinar si el paciente hay que reanimarlo, observación, y lo último es que el paciente puede enviarse con seguridad a su domicilio. Entonces, esa es la responsabilidad del médico que atiende a un paciente con abdomen agudo. Esto es lo que deben ustedes de memorizar, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la acción más peligrosa en un paciente con un abdomen agudo? No hacer nada. No seas malo. Ustedes están estudiando para ser médicos, ¿no es cierto? ¿De qué piensan vivir? De la medicina, ¿sí? ¿O no? Ustedes son millonarios y es su hobby la medicina. Y van a estar ahí en la emergencia y no hacen nada y encima a fin de mes van a cobrar. No, se les paga para hacer algo, ¿no es cierto? Chicos, el médico y sobre todo el cirujano es un tipo que ama el peligro, digamos, ama la responsabilidad. Está allí porque sabe que puede resolver un problema. Y lo más peligroso que puede haber con un paciente con abdomen agudo es que ustedes lo envíen al paciente a su domicilio y se muere en su domicilio en la paz y la tranquilidad de su casa acompañado de sus familiares y ustedes sin hacer nada. ¿De acuerdo? Doctor, pero ¿por qué razón o mala razón alguien enviaría lo enviaría al domicilio? Bien. ¿O qué diagnóstico errado pudo haber pensado algún médico como para que haga eso? Perfecto. Llega un paciente con un dolor abdominal, el médico lo examina, son 2 de la mañana, y llega una persona con un dolor abdominal y le dice, ¿y desde cuándo está con dolor abdominal? Desde hace 10 horas, doctor. Y entonces el médico dice, pucha, que 10 horas y me viene a fregar a las 2 de la mañana, ¿por qué razón no vino a las 8? Entonces ya medio de mal humor, ¿no? Entonces, ¿dónde le duele? Tal sitio. Ya, ven, colóquenle una buscapina, y ya les enseñé yo terapéutica, ya, que le pongan un Plidán compuesto, metamizol y un diclofenaco intramuscular. O lo observa después de media hora y el dolor ya le ha calmado. Ya, y entonces el médico le dice, ya señora, ya no tiene nada, ya le calmó el dolor, vaya a su casa. ¿Qué te parece? No indagó. ¿Cuál era su obligación? ¿Cuál era su plan de acción? Primero, el examen, la historia clínica completa, ¿no es cierto? Plantear un diagnóstico, ¿sí? Después su plan diagnóstico, su plan terapéutico y su plan educativo, ¿sí o no? Pero son 2 de la mañana, tengo muchos pacientes y estoy cansado. Dígame, ¿esta situación que yo estoy rajando es raro o es frecuente? De todos los días, doctor. Entonces, pues jóvenes, entonces ustedes, ¿por qué razón tendría uno que hacer algo así? ¿Ya? Chicos, ustedes son Superman, depende de ustedes, el futuro de un paciente depende del primero que lo ve.
Si es que ustedes, si me viene un paciente así, por eso les decía, yo les enseñaba en terapéutica, si me viene un paciente que me dice que se ha ido al nativo, ¿no? Y se ha comido un ceviche y después empieza dolor abdominal, náuseas, vómitos como cancha y diarrea encima, entonces, perfecto, mi presunción diagnóstica es una gastroenterocolitis de tipo de repente infecciosa o por toxinas. ¿Qué es lo que debemos de hacer en terapéutica? Primero, bueno, aliviarlo un poquito, colocarle una vía, hidratarlo, ¿no es cierto? Este cuadro se puede autolimitar, sí se puede autolimitar. Si es que son demasiadas las náuseas y los vómitos, le colocamos dimenhidrinato, ¿no es cierto? Gravol, y le calmamos un poquito y esperamos a que le pase la diarrea. Si mejora el paciente, ya empezamos a hidratarle, a pasarle la hidratación a vía oral. Si es que ya no vomita, le preguntamos al paciente, miren acá lo educativo, le preguntamos dónde vive. Vivo acá a 5 cuadras, doctor. Perfecto. ¿Y vive solo? ¿Vive con alguien? Perfecto, ya, perfecto. Señora, la información, lo que usted ha comido, se ha ido para que se va al nativo, y entonces el ceviche está mal, entonces hay que dejar de que pase y vomite todo o salga la diarrea. ¿Qué cosa le puedo dar a lo más? De repente una ciprofloxacina, ¿no es cierto? Aunque está de más, ¿no es cierto? Pero ¿le podría dar o no? Daño al menos no le va a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Como terapia empírica, doctor. Sí, no, o sea, pero como terapéutica, pues, ¿no? ¿O no? Sí. Sí, entonces ya, perfecto. Y se compra sales de rehidratación oral. Yo nunca los prescribo porque son horribles. Yo le digo, cómprese un par de Gatorade y empiece a tomar, o Electrolyte, y empiece a tomar Electrolyte, ¿de acuerdo? ¿Qué más le puedo decir? Tome té cargado, señora, ¿no? ¿Por qué té cargado? Es un astringente, doctor. Es un astringente, perfecto. Claro. Entonces, y ya, señora, entonces ya está usted mejor, se va a la casa, pero si es que empieza nuevamente el dolor y se hace intenso, ¿qué le digo? Busque otro médico, ¿no? ¿Qué le digo? Que regrese. Que regrese. ¿De acuerdo? Que regrese, señora, porque no hay médico más trome que yo. O me llama por teléfono, ¿me entienden? Sí, doctor. Perfecto, así se hace medicina. Un plan diagnóstico, un plan terapéutico y un plan educativo. El paciente entonces ya no, si le repite el dolor, ya no se busca otro médico. Ya me dijo el doctor Hiragata, me dijo que me podía pasar esto. Lo estoy llamando, entonces ya vengo y si es que ya la cosa está un poquito más, le pido un hemograma, una hemoglobina, un hematocrito, de repente requiere una ecografía, puede ser, puede que no, etcétera, etcétera. Yo no sé si es que me están entendiendo todo lo que estoy diciendo, ¿sí? Willis, ¿no? Sí, doctor. Okay. Sí, se le comprende. Perfecto. Entonces, la práctica de la medicina se centra en determinar el diagnóstico, pudiendo ser sindrómico o de enfermedad, presuntivo o de certeza. Esto es medicina, jóvenes, ya no lo estoy repitiendo. Atender un abdomen agudo enfocado solo en los síntomas y dar tratamientos sintomáticos se asocia con frecuencia en casos de abdomen agudo a resultados fatales. Entonces, sentarse allí y no hacer mayor historia clínica, no averiguar, entonces puede tener resultados fatales. Conclusión, concéntrese en plantear un diagnóstico presuntivo, diagnósticos diferenciales, actúe, observe, ¿de acuerdo? Entonces, por eso la obligación del internista es el diagnóstico. En sus manos está la posibilidad de salvar al paciente de la muerte y también de una cirugía innecesaria, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, así tenemos. La función principal, Osler, la función principal del médico consultante es hacer el tacto rectal que usted ha omitido. Los internistas no sé por qué razón no les gusta hacer tacto rectal. ¿De acuerdo? Siempre el examen debe ser completo, jóvenes, ¿de acuerdo? No se olviden del tacto rectal, no en todos los casos, pero sí en la gran mayoría. Recuerden, jóvenes, y Libertad, ¿estás ahí, no es cierto, Libertad? Sí, doctor.
recuerda de que no hay nada más peligroso en una emergencia que el residente de cirugía o el cirujano joven que se acerca a examinar a un paciente ya con el bisturí en la mano. Jóvenes, la mente de ustedes debe estar abierta, como la de Sherlock Holmes, ¿de acuerdo? Abierta. A mí me gusta operar, pero la mayor satisfacciones de mi vida las he obtenido en los pacientes en los cuales yo he evitado una cirugía innecesaria. Allí me he sentido como el mejor de los cirujanos, ¿ya? Entonces, recuerden, jóvenes, a veces ya saben por qué razón los cirujanos utilizamos mascarilla, ¿no? Casi vamos a saltar a los pacientes. O vemos un paciente en estas condiciones y ya le bajamos el dedo a sala de operaciones. No podemos ser así operadorcitos, ¿de acuerdo? Entonces ya saben, en el caso de un abdomen agudo, pasa por definir si el mismo es de carácter quirúrgico o de manejo médico. Cuando se determina que el abdomen agudo es quirúrgico, muchas veces no es necesario el diagnóstico etiológico previo a la cirugía, muchas veces de acá se va a hacer en el diagnóstico. Es decir, ustedes lo primero es, doctor, este es un abdomen agudo. No me parece que sea quirúrgico o me parece médico, perfecto. O alguna vez dice uno, pucha, que doctor, tengo un abdomen en tabla, ¿verdad? Que el abdomen en tabla está con leucocitosis, depresión izquierda, rigidez, líquido libre en el abdomen. ¿Qué cosa es? No sé, no tenemos la menor idea, pero esto es quirúrgico. Cuando es quirúrgico uno entonces decide, ya hay que programarlo, ya veremos qué cosa está en sala de operaciones, ¿no? ¿Ya? Acá ya saben ustedes, acá tienen Apolo, tienen el caduceo, que es el símbolo del comercio, no es el símbolo de la medicina, no hay que confundir, ¿no? Y se dice de que el abdomen es la caja de Pandora, ¿de acuerdo? Cuando uno abre, en realidad no sabe qué va a encontrar, ¿no? ¿Sabes lo de Libertad? ¿Sabes lo de Pandora, no? La caja de las desgracias, doctor. No es de las desgracias, no seas malo. Libertad, yo no sé si se está riendo o si está llorando, Libertad. A Libertad, a Pandora le dijeron, Pandora, te encargo esta cajita, no la vayas a abrir, Pandora, no, pero Pandora... Habían demonios. No, había desgracias, males. Ajá. Así es, a la hora que abrió la caja empezaron a escaparse todos los males de la humanidad, ¿no? Y entonces Pandora se asustó y ¡pum! Cerró rápidamente la caja. ¿Y quién se quedó atrapado en la caja? Se quedó atrapada la esperanza. ¿Ya? Es por eso, jóvenes, cuando un cirujano abre un abdomen, pucha, que hay veces van a salir de ahí sapos y culebras, pero cuando un cirujano cierra un abdomen debe de quedar atrapada la esperanza de que el trabajo del cirujano está bien hecho y que el paciente se va a recuperar. ¿De acuerdo? Chicas, ¿entendieron? Cierto. Por si acaso el machista no soy yo, los machistas eran los griegos, ¿ah? Los judíos también eran machistas. Todo el mundo antiguo era machista, ¿no? Toda la culpa de los males se lo pusieron a las mujeres. Eva, ¿no? Pandora. En fin. Jóvenes, en una emergencia, causas de dolor abdominal en la urgencia, miren este cuadro. Dice, dolor no específico. Miren, 37%, ¿ah? O sea, 1/3 de los dolores en una emergencia son dolores no específicos. ¿Qué quiere decir? Que al final nos quedamos sin diagnóstico, pero por lo menos sabemos que no fueron quirúrgicos, ¿de acuerdo? En cambio, en el 31%, miren, apendicitis. O sea, 1/3 es no específico, 1/3 es apendicitis. Y otro tercio está dividido entre colecistitis, obstrucción intestinal, patología ginecológica, pancreatitis, cólico renal, úlcera perforada, cáncer y enfermedad diverticular. Todo lo que vamos a desarrollar en el curso de cirugía. Entonces, jóvenes, no forcemos el diagnóstico. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estén sentados como internos en medicina,
muchos de los dolores van a ser no específicos. Y me pasa a diario que una persona me llama, oye, Cecita, por teléfono, estoy con dolor, algo que he comido, ¿es muy fuerte? No. ¿Tienes fiebre? No. ¿Náuseas, vómitos? No. ¿Cuántas horas tiene dolor? Unas 3 horas. Seguramente algo que comí mal, ya. Entonces yo lo que le digo, ¿qué cosa es? Oye, bueno, haz reposo gástrico, tómate una manzanilla, ¿no? A lo más le recetaré pues un antiespasmódico, ¿no? Y haz reposo gástrico, no estés comiendo nada. Y me llamas dentro de unas 4 a 6 horas, ¿de acuerdo? Y muchos de los pacientes que yo hago esto me dicen, Cecita, oye, ya estoy bastante mejor, ya no me duele. Perfecto. Entonces, cualquier cosita me llamas y la gran mayoría ya no pasa. Y yo estoy seguro que les ha pasado a ustedes. ¿Cuál fue el diagnóstico ahí? ¿Ya llevaron gastro? Yo me siento solo aquí. Sí, doctor. Bien, eso es dolor no específico, ¿de acuerdo? Dentro de esos dolores no específicos en gastroenterología, de repente son gastritis, pero para corroborarlo hay que hacer endoscopías, o puede ser síndrome de colon irritable, ¿de acuerdo? O un montón de causas de ese tipo, ¿sí? Jóvenes, sean médicos del cuerpo y del alma, siempre pregúntenle al paciente si tiene problemas. Los pacientes con preocupación, doctor, lo que pasa es de que anoche he descubierto de que mi marido me engaña y ahora viene con todos los males. Eso es motivo suficiente para tener dolor abdominal o dolor de cabeza, ¿de acuerdo? Y no por eso lo van a meter al quirófano, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, miren, entre apendicitis, colecistitis, obstrucción intestinal, úlcera perforada, jóvenes, ya aquí, entre estos 4 diagnósticos, tienen casi el 50% de las causas de dolor abdominal. ¿De acuerdo? Dolor abdominal, sí. Pero, por ejemplo, nosotros, aparte de ir al hospital, también vamos a hacer allá en nuestro cerro a veces podemos diagnosticar, de repente aperturamos vía, damos una Plidan y de repente le pase por unas horas, ¿no? Y de repente, y si me viene después, o sea, ¿qué hago en ese momento? ¿Lo llevo al hospital? Perfecto, jóvenes. Si es que, por eso, viene un paciente con dolor abdominal, primero le haces, ¿cómo puedes llegar al diagnóstico? Con una buena historia clínica, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Claro, después, buena semiología. De acuerdo a tu diagnóstico, le colocas una vía y le das. Y si es que vuelve, es antipolítico para el moco. ¿Para qué compras esto? Porque tengo. A ver, hay que silenciar que alguien. Ahí, ya. Bueno, entonces si es que el dolor aumenta y si el abdomen empieza a agregarse náuseas y vómitos y estás en tu SERUNS y tu presunción diagnóstica es una posible apendicitis, ¿qué es lo que vas a hacer ahí en tu SERUNS si estás en Incahuasi? Y de repente en la posta tienes un hemograma y te sale 13.000, 14.000 leucocitos, ¿qué cosa haces? Calmar dolor y derivarlo. Referirlo. Así es, derivarlo no, referenciarlo, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, ¿por qué? Porque ese es un abdomen quirúrgico. Entonces, y ahí vamos aprendiendo, ¿ven? Dolor abdominal, jóvenes, hay que ver si mayores de 50 o menores de 50 años, ¿no? El dolor abdominal inespecífico es más frecuente en los menores de 50 años, pero si son pacientes mayores de 50, 60, bien raro que sea inespecífico. Es decir, si viene una persona mayor de 60 años con un dolor abdominal, búsquenle la causa, jóvenes, hasta que no descarten que sea algo grave, no lo manden a su casa, ¿de acuerdo? Entonces, eso es el mensaje que yo quiero dejarles, de que no estén colocando analgésicos, les pasa y lo envían al paciente a su casa. Yo siempre digo, el dolor, dolor, tú no eres una maldición. El dolor es
una especie de alarma que Diosito en su generosidad nos ha puesto para decirnos que algo no está bien. Y si es que ustedes colocan un analgésico, están anulando esa alarma y el paciente se puede morir sin dolor, ¿de acuerdo? Entonces tengan mucho cuidado. En términos generales, la clasificación de este gastroenterólogo Bocuse es antiquísima, nadie la usa, pero a mí me parece que es útil. El grupo A, padecimientos intraabdominales que requieren de cirugía inmediata. Hay un montón de cosas. El grupo B, padecimientos abdominales que no requieren de cirugía, que no se operan. Y el grupo C, pacientes abdominales que simulan abdomen agudo. ¿De acuerdo? Hay que conocer esa, anoten clasificación de Bocuse y a ver si es que la exponen bonito en su seminario, ¿no? Entre los del grupo A, apendicitis aguda complicada, obstrucción intestinal, perforación de víscera hueca, perforación diverticular, colecistitis aguda complicada, piocolecisto. No me pericoteen mi exposición, es el trabajo de investigar, ¿ya? Padecimientos intraabdominales que no requieren de cirugía, aneurisma disecante de aorta, que requieren de cirugía, ¿no? Miren, aneurisma de aorta, trombosis mesentérica, aunque cuando hay una trombosis mesentérica es poco lo que se puede hacer, quiste de ovario torcido, embarazo ectópico roto, torsión testicular, por eso les decía escroto agudo, una torsión testicular y ahí están llevando urología. ¿Cuántas horas tienen para resolver el problema? ¿De cuál, doctor? Si tienen un diagnóstico de torsión testicular. Ahí ya son 6 horas. 6 horas. Con 6 horas ya tienes pocas posibilidades. Mientras más antes, mejor, ¿ya? Pero sí, hasta más, hasta 6 horas. Pancreatitis aguda grave, traumatismo abdominal, etc. Cirugía inmediata de emergencia, hemorragia intraabdominal exsanguinante. Cirugías urgentes, aquí tienen ustedes una lista de cirugías urgentes. Cirugías diferidas, que es decir, que pueden diferir, diverticulitis de colon, colecistitis aguda estabilizada, etcétera, etcétera, etcétera. Plastrón apendicular. Decía, el empidema necesita un cirujano y 3 pulgadas de acero en lugar de un tonto como médico, decía Osler. En relación, si es que tenemos un derrame pleural o un pus en la pleura, lo que necesitan es un trocar para sacar la pus y no un tonto de médico, pues, ¿no es cierto? Para que vean de que como Osler también nos daba nuestro sitio. En la clasificación de Bocuse, el grupo B, padecimientos abdominales que no requieren de cirugía, enfermedad acidopética no complicada, padecimientos hepáticos, hepatitis, gastroenterocolitis, gastroenteritis, infecciones de vías urinarias, padecimientos ginecológicos, enfermedad pélvica inflamatoria aguda, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabes, Libertad, que cuando estás con dolor abdominal, busca a un buen internista y a un buen cirujano, no te vayan a terminar operando por gusto. Padecimientos abdominales que no requieren cirugía, peritonitis primaria y espontánea. Esto de acá tienen que saber, las peritonitis secundarias son quirúrgicas, las terciarias y las primarias espontáneas que la vamos a tratar en los cirróticos no requiere cirugía. Hemorragia intramural intestino, causas poco frecuentes, porfiria, saturnismo, vasculitis, etcétera, etcétera. Padecimientos extraabdominales que simulan abdomen agudo, infarto agudo de miocardio, pericarditis aguda, congestión pasiva del hígado, neumonías, cetoacidosis diabéticas, anemia de células falciformes, púrpura de Guénon-Schölling. ¿De acuerdo? Chicos, siempre recuerden, hay que revisar, hacer toda una revisión por aparatos y sistemas, ¿no? En la historia clínica, descartar neumonía, y esto es cuando es dolor abdominal, revisen todo esto de acá. Herpes zóster, más de una vez ha terminado un paciente en la mesa de operaciones sacando el apéndice y el diagnóstico final fue herpes zóster, ¿de acuerdo? ¿Ya? Cetoacidosis diabética. Saturnismo también produce dolor abdominal. ¿Qué cosa es el saturnismo? Chicos, ¿nadie sabe de saturnismo? El plomo, doctor. Intoxicación por plomo, sí.
Intoxicación por plomo, ¿no? Exactamente, produce dolor abdominal, ¿ya? Las leucemias también producen dolor abdominal. Los cuadros de cetoacidosis diabética cursan con dolor abdominal. Los cuadros de porfiria, ¿qué cosa es la porfiria? La crisis adicional también. Miren todo lo que tienen para investigar para su exposición. ¿De acuerdo? Bien, joven, hasta aquí les dejo, ¿cómo se llama? Un avance de lo que es abdomen agudo. La clasificación de abdomen agudo también puede ser inflamatorio, obstructivo o vascular. ¿De acuerdo? El inflamatorio, apendicitis, colecistitis, obstrucción intestinal complicada, hernias estranguladas, perforaciones intestinales. Los obstructivos, virilidad y adherencias, obstrucción intestinal no complicada, hernias encarceladas, neoplasias digestivas obstruidas, vasculares, infartos de mesenterio, hemorragias, aneurisma, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una buena... esto es de los abdómenes agudos quirúrgicos, ¿de acuerdo? Quirúrgicos. Abdomen agudo, ¿cuándo operar? O no piensen mucho, a sala de operaciones, dolor generalizado severo que no responde al tratamiento, peritonitis generalizada, aire libre intraabdominal, hemoperitoneo, reacción peritoneal después de un trauma, aneurisma roto o infarto mesentérico, obstrucción intestinal. Todo esto es motivo para meter al paciente a sala de operaciones rapidito, no lo piensen mucho. Antiguamente un médico necesitaba esto para diagnosticar las enfermedades. Hoy en día todo este hospital ya no es suficiente para satisfacer a los pacientes. Los pacientes quieren que le hagan todo esto. Estamos en la etapa del consumismo. Las radiografías son importantes, ¿no? Todo esto acá lo van a desarrollar ustedes. Tomografías, obstrucción intestinal, las radiografías simples pueden servir, ¿de acuerdo? Miren, aire libre, neumoperitoneo, no lo piensen mucho, si encuentran esto, lo más probable es que el paciente necesite meterlo a sala, pero allí corriendo, ¿de acuerdo? Líquido libre, el fondo de saco de Douglas, litiasis vesicular no es aguda, apendicitis aguda por eco, líquido libre, ¿no? La apendicitis aguda, el score de Alvarado, como les dije en un inicio, les puede ser de mucha utilidad. En fin, jóvenes, alguien decía por ahí que no hay nada oscuro bajo la luz de la cialítica. Hoy en día tenemos las alternativas de la cirugía abierta o laparotomía exploratoria por un lado, y tenemos las posibilidades de la laparoscopía si es que contamos. También es un medio diagnóstico si es que hay dudas, ¿de acuerdo? Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿de acuerdo? La laparotomía es rápida de realizar, alcanza la mayoría de los establecimientos, exploración completa, permite palpación, etcétera, etcétera. La laparoscopía, menos invasiva, rápida de realizar, pero requiere de equipos especializados, cirujanos entrenados. La exploración no es tan completa como con la laparotomía, ¿eh? No se puede palpar, ¿no? ¿De acuerdo? Pero sí puede ayudar mucho, ¿de acuerdo? En términos generales, la laparotomía se debe de realizar en cualquier establecimiento. Yo hoy en día encuentro a muchos cirujanos jóvenes que saben hacer laparoscopía, pero no laparotomía. Y yo les digo, si usted no lo hace, no lo hace nadie, y si es su obligación. Si es que no hay laparoscopio, ábrelo. Y muchos no quieren hacerlo, ¿no? Nunca la laparoscopía es una obligación. Yo siempre pienso de que hago esta comparación. Operar un abdomen agudo es como comerse una palta, ¿no? Si es antes de tiempo está mal, y si es después de tiempo peor, ¿no? Todos ustedes saben cuándo una palta está rica, ¿no es cierto? Igual uno con el abdomen agudo toca y sabe si es que hay que abrirlo o no. ¿De acuerdo? Aquí tienen una laparoscopía, una apendicitis, ¿no? Hay controversias que no las vamos a tratar, si se trata de mujeres o de hombres, esta clase la vamos a repetir, ¿no? Si a pesar de todo persiste la duda, mejor es echar una miradita, aunque sea por la laparoscopía, ¿de acuerdo? Entonces, en manos de expertos, esto acá es muy importante. No hay que ponerse al progreso y al desarrollo, pero toda evolución no necesariamente es positiva, ¿ya? Y esto para concluir, jóvenes, en el momento preoperatorio, al momento de la anestesia, muchos pacientes ingresan solo con el diagnóstico de abdomen agudo,
¿de acuerdo? Pero después de que termina la cirugía, ya ese abdomen, como dice, no hay nada oscuro bajo esa luz de la cialítica. Entonces, al momento de salir del quirófano, muchos pacientes salen con un diagnóstico ya aclaratorio. Ya dejó de ser abdomen agudo. ¿Qué era? Era una apendicitis aguda, era una perforación de una úlcera gástrica, era una pancreatitis, pero ya es un diagnóstico más claro que tiene un CIE específico en el CIE 10. Y muchas veces entramos y no encontramos nada. Y se llama laparotomías en blanco, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que evitarlo. No es un pecado mortal, ¿ah? Pero es mejor, si usted no tiene dudas, entrar. Pero es mejor evitar una laparotomía en blanco, ¿de acuerdo? ¿Entendieron esto que les estoy diciendo? Sí, doctor. Sí. Libertad. Imagínate que te meten a sala de operaciones y resulta que tu apéndice está normal. Y como no encontraron otra cosa, igual te sacan el apéndice. ¿Qué te parece? Mal. Fatal, ¿no es cierto? Sí. Fatal. Pobrecita la Libertad, todavía la hemos agarrado de conejillo de indias, ¿no? Y otros, menos mala minoría, de lo que cometió su innecesario ingreso al quirófano, como el caso de Libertad, ¿no? Y es así como los cirujanos aprendemos a ser cada vez más humildes de los errores. El cirujano infalible es el que nunca opera. Jóvenes, los cirujanos somos los tipos más creídos, ¿no? Tenemos la fama de ser los acosadores de las internas, nos dan esa fama. Pero los cirujanos jóvenes entramos a sala de operaciones y cuando estamos acertados, estamos convencidos de que qué bien hice el diagnóstico, qué bien hice mi trabajo. Y cuando yo entro y me encuentro que estuve en un error, jóvenes, yo veo mi error y todos mis ayudantes y las enfermeras ven mi error. Y yo tengo que salir con el rabo entre las piernas y aceptar que me equivoqué. Cosa que no necesariamente sucede en otras especialidades, ¿de acuerdo? Es por eso, jóvenes, uno debe de ser autocrítico y saber cuándo acerté y cuándo fallé. En fin, lo que les vine en resumen a traer, jóvenes, es que la obligación del internista es el diagnóstico. En sus manos está la posibilidad de salvar al paciente de la muerte y también de una cirugía innecesaria. Por eso, si ustedes van a ser internistas jóvenes, sean buenos internistas, ¿de acuerdo? Así que se busca internistas muy capaces. Se necesita cirujanos de pulso firme y mente serena que no duden cortar, pero que tampoco tengan apuro en hacerlo, ¿no? Hay del cirujano que sus manos sean más rápidas que su cerebro. Así que, jóvenes, con toda la tecnología a la cual hoy disponemos, y si tenemos un equipo de capazotes, entonces descifrar el enigma del abdomen agudo debe ser fácil. Yo no sé si entendieron todo lo que hemos dicho, espero que sí, y espero que lo puedan reflejar en sus exposiciones del día martes. ¿Listo, jóvenes? Ya nos pasamos la hora por estar tanto hablando. Libertad, te salvamos la vida. Gracias. ¿Preguntas? Alexandra Montes, ¿estás por ahí? Sí, doctor. ¿Tomaron nota? ¿Ya van a poder hacer mejor su exposición el día martes? Sí. Ya, muy bien. Entonces, vayan a trabajar. No. Voy a averiguar hoy mismo los grupos, ¿no? Sí, doctor, por favor. Fátima, ¿han salido los grupos o no han salido los grupos? Fátima no está. Le había escrito en el chat que tenía problemas con su internet. Perdón, doctor, no lo escuché. No, te preguntaba si es que ya estaban los grupos de seminarios y de... Sí, o sea, cada sección tiene su propio grupo, eso sí, pero ¿quiere hacer un grupo general con todas las secciones y usted? No, ya la próxima semana ya son grupitos más chicos. Ya.